Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Bien, vamos a abrir la escritura en el libro del Éxodo, pero antes voy a informaros algo. Hoy vamos a hablar de una introducción de un tema. Llegaremos hasta donde se pueda, porque este tema es la introducción, se llama la introducción de la doctrina de Dios. Entonces es muy largo y hay que darlo, hermano Emilio, en 4 o en 6 mensajes. Amén. Claro, pero antes de darlo hay que poner una base. Como cuando uno va a edificar una casa, un piso, hay que poner una base. En que la base, cuando la ves en el piso, picar hacia abajo y verlo, no es bonita, ¿verdad? Pero sí es necesaria. Amén. Entonces hay que poner la base. Y abrimos la Biblia en un libro que es el segundo libro de la Palabra de Dios, donde vamos a partir del mensaje es Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 4. Y después, pero vamos a leerlo en alto y después hablamos en su contexto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas y debajo de la tierra. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Hemos leído el capítulo 20 de Éxodo. Claro, hermanos, en la Biblia, porque hay algunos que yo entiendo que son impacientes, que dicen el predicador lo que tenga que decir, pues que lo diga ya. Pero las palabras, si no tienen un contexto, son palabras en el vacío. Y voy a poneros un testimonio bíblico. Por ejemplo, la Biblia dice que hubo un hombre de Dios llamado Job, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esas palabras tienen fuerza, hermano Emilio, y tiene méritos si sabes la historia, cuándo lo dijo, por qué lo dijo y en qué circunstancias lo dijo. Job era un hombre importante, era uno de los hombres más ricos orientales, tenía 10 hijos, se quedó en la ruina, murieron los 10 hijos, se quedó en la ruina, cayó enfermo, y en esos momentos dice que Jehová dio, que Jehová quitó, que sea el nombre de Jehová bendito. Claro, si ahora conoces el fondo de esas palabras, pues ves unas palabras con mucha categoría, ¿verdad? Con mucha fuerza. Pero si esas palabras las dice otra persona que está en su casa tranquilo y que no le pasa nada, pues no tiene fondo, parecen huecas. ¿Me estás entendiendo? Claro. Por eso hay que ir a veces al texto. Y a veces ir al texto roba mucho tiempo. De tal manera que el mensaje se tiene que partir en dos. Porque hay a veces que el ir al texto te roba un mensaje entero. Pero es necesario. Bien. En el libro del Éxodo nos narra ese libro la liberación de un pueblo llamado el pueblo de Israel. Y por otros llamado los hebreos, es igual. Pueblo de Israel y los hebreos es el mismo pueblo, sacado por mano de un gran hombre de Dios llamado Moisés, que fue el instrumento que Dios escogió para sacar a Israel. ¿Sabéis que cuando intentó Moisés sacar a Israel hubo unas plagas, porque Faraón no quería dejar a Israel salir? Y no vamos a entrar en todas las plagas, pero según la Escritura, si no recuerdo mal, eran 10 plagas las que hubo, 10 plagas. Y a la décima plaga, en la plaga de los primogénitos, que murió cada primogénito egipcio, murieron, en la plaga de los primogénitos ya Faraón cedió, los egipcios cedieron y dejaron salir a Israel. Cuando sale Israel de Egipto, lo primero que hacen es que pasan un mar llamado el Mar Rojo, ¿sí o no? ¿Os acordáis, no? Que abrió el mar y pasó el pueblo el mar.
Y Faraón endureció el corazón y fue detrás de ellos, y ya sabéis la historia. Que pasó Israel por el Mar Rojo, pero los egipcios, al intentar pasar donde los israelitas pasaron, se ahogaron. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Después, posteriormente, nos dice la Escritura que Dios les guiaba al pueblo con una nube, ¿verdad? Nos dice luego posteriormente que tenían hambre y Dios descendió maná. Nos dice posteriormente que tenían sed y al tercer día encontraron las aguas de Mara, que estaban amargas. Y como estaban amargas, empezó el pueblo a criticar de Dios y de su siervo, a los 3 días. Daros cuenta el detalle, ¿eh? A los 3 días, que 3 días tiene 72 horas, hermanos. Viendo las obras de Dios, ya ves cuánto tiempo se pusieron mal, a la primera de cambio. Dios le dio una visión a Moisés de un árbol, lo puso total, y fueron endulzadas y pudieron beber. Posteriormente, a los días siguientes, como caminaban en el desierto, pues no había mucha agua en el desierto. Entonces no había agua para beber, y entonces volvió otra vez el pueblo a criticar, a murmurar de Dios y de Moisés. Pero fue tan fuerte la murmuración que Moisés le dijo a Dios: de aquí un poco el pueblo me va a apedrear. Con el respaldo que tuvo Moisés, que abrió el mar, que mandó maná, con todo eso, a la hora de la verdad, criticaron de Dios y querían apedrear al siervo de Dios. Y entonces Dios le dijo: golpea la roca. Golpeó la roca y de la roca salió agua. ¿Os acordáis, no? O sea que el pueblo parecía que estaban montados en una noria. En una noria lo mismo estás arriba como de momento estás abajo. Salieron muy emocionados porque Dios les había libertado, con mucha fuerza, con mucha energía, de corazón, de sentimientos, de emoción, no sé cómo decirlo. Pero que esa fuerza a la primera de cambio se marchaba. Ahí podíamos hablar tanto, aplicar tanto, pero el mensaje no es ese, hermano. Vamos a seguir. Bien. Llegan a un monte llamado el Monte Sinaí, Éxodo capítulo 19. Y lo primero que quiero situaros es el momento. En el Monte Sinaí, Éxodo 19, 1 dice: y en el mes tercero, a la salida, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes tercero, o sea, hacía Emilio 3 meses que habían salido de Egipto. Solamente 3 meses, ¿eh? Y entonces Dios dice a Moisés: prepararos, porque yo me voy a manifestar al pueblo. Y hay unas manifestaciones que podéis leerlas en el capítulo 19, que yo no las voy a leer por no ser tan largo ni tan pesado. Dice que ni más ni menos que Dios descendió, Dios, hermanos, descendió al monte Sinaí, y el monte Sinaí tembló, empezó a temblar, a humear, y con unas voces Dios de trompeta hablaba con Moisés. Y no solamente escuchaba Moisés la voz de Dios, sino que todo el pueblo de Israel la escuchó. Aleluya. Todo el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, audible. Todo el pueblo, no un grupito, no un remanente, no 4 fieles, no 4 espirituales, todo el pueblo. Es la única vez en la Escritura que yo recuerdo que todo un pueblo entero, que ahí más o menos habría 1 millón de personas, 1 millón de personas escucharon la voz audible de Dios en persona. Gloria a Dios. Y tan fuerte era que el pueblo tuvo miedo. Y yo voy a narrarlo, pero vosotros lo podéis leer en el capítulo 19, que fueron donde Moisés y le dijeron: Moisés, que no hable Dios con nosotros, que morimos. Que Dios te diga a ti lo que quiere decirnos a nosotros, que te lo diga a ti. Y luego tú no lo dices a nosotros. ¿Qué miedo cogerían?
Y entonces Moisés, obedeciendo al pueblo, pero Dios lo hizo a propósito, hizo esa manifestación tan visible, ¿sabéis para qué, hermanos? Para que el pueblo cogiese temor, respeto, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Y les dice Moisés, no tengáis miedo. Y les habla y les aconseja. Cuando Moisés recibió las palabras de Dios, hermanos, cuando Moisés recibió las palabras de Dios, lo que Dios quería, lo que no quería, cómo había que adorarlo, pues rápidamente Moisés se lo dijo al pueblo, se los puso al pueblo. ¿Qué les puso Moisés al pueblo? Es un detalle que no voy a entrar en mucha profundidad. Moisés expuso al pueblo lo que Dios le dijo a él. Estate seguro si lo que vas a decir te lo ha dicho Dios, que lo digas. Si te lo ha dicho Dios, que Dios te bendiga y dilo. Pero si no te lo ha dicho Dios, no lo digas. Y ahora, como no nos habla Dios con voz audible, hay que observar la palabra, estudiarla, meditarla, reflexionarla. Y si estás seguro de que lo que dices, lo que hablas es bíblico, dilo amablemente, con mucho cariño y con buena actitud. Pero que estás seguro de lo que vas a enseñar. Si no estás seguro, pues te callas hoy, lo meditas, lo piensas unos días, lo consultas y de aquí un mes lo dices, cuando tengas más seguridad de lo que vas a decir. Pero Moisés, escuchando lo que Dios le mandó, humildemente fue donde el pueblo y les puso al pueblo, hermano Emilio, lo que Dios le dijo. Y el pueblo, ¿sabes qué contestó? Una palabra muy bonita, muy bonita. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Pero eso, con los años y a los pocos días, era una palabra hueca y vacía. Todo. Qué palabra, ¿eh? No dijeron una parte, un trozo, o estamos de acuerdo en esto, o en esto no estamos de acuerdo, pues esto lo vemos bien, esto lo vemos mal. No, 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 no. Moisés, todo lo que ha dicho, Jehová, haremos. Y ahora Moisés vuelve donde Jehová y le dice, el pueblo dice que todo lo que has dicho que harán. Pues gloria a Dios. Amén. Dios manda, Dios ordena, Dios dice y el pueblo responde de esa manera, pues una maravilla. ¿No es así, hermanos? Amén. Ahora entramos en el 20. Ahora es cuando vamos a entrar en el tema. Os he dado el texto histórico. En el tema es el siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Lo primero que hace Dios es identificarse. Lo primero que hace Dios es dar una definición de su persona. Porque nadie puede definir a Dios. Porque Dios es infinito. Amén. Y como Dios es infinito, a Él nadie le puede dar nadie puede, ni yo, ni nadie puede dar una definición de quién es Dios. Porque Dios excede a todo conocimiento y comprensión humana. Y lo primero que hace Dios, y habló Dios, a Dios nadie le obligó a hablar, Emilio. Si habló Dios es porque Él quería hablar. Si habló Dios es porque Él quería darse a conocer. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios se ha querido dar a conocer. Porque si Dios no quiere darse a conocer, no hay capacidad humana que indague y descubra a Dios. El conocimiento de Dios viene de Dios. Él mismo es la fuente del conocimiento. Y lo poco que conocemos es porque Dios ha querido, en su gracia y en su misericordia, revelarlo. No es un logro humano tuyo, que eres muy inteligente, que has estudiado y que has indagado y que has descubierto las Américas. No has descubierto las Américas. Es como yo a un hermano le cuento algo, le informo algo y le cuento algo.
Y él va a la calle diciendo, pues yo observando al hermano Machaco he deducido, he concluido esto, esto y esto. Y digo, no, no, para. Tú ni has deducido, ni has concluido, ni has pensado. Estás contando lo que yo te he dicho. O sea, el conocimiento que tenemos de Dios es superior a nosotros. Entonces es un conocimiento que marca la diferencia de cualquier otro conocimiento. Hay un conocimiento, por ejemplo, que estudias el inglés y con el tiempo sabes hablar el inglés. Es un logro tuyo. Estudias el francés, estudias el ser médico, ingeniero y es un logro tuyo. Hay conocimientos que son logros del hombre, pero el conocimiento de Dios no es el logro del hombre, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, que Dios ha querido hablar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y cuando uno habla, cuando uno te está hablando es que te está contando algo y le dice, yo soy Jehová. En otras palabras, yo soy el que soy, Jehová, Dios. Estas palabras. Y habló Dios a todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Primero dice lo que Él es y después le dice lo que Él ha hecho. Amén. Respetemos el orden. Amén. No te dice Emilio primero lo que Dios ha hecho por ti. Primero te dice lo que Dios es. Yo soy Dios santo, grande, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, magnífico en gloria. Primero te dice lo que Él es. Y después de decirte lo que Él es, te dice lo que Él ha hecho. Amén. Dos cosas distintas. Por eso una vez dije y lo repito, es importante estudiar y meditar lo que Dios hace. Pero hay que darle la preferencia a los textos cuando dice lo que Dios es. Amén. Porque conociendo lo que Dios es, te capacita para entender mejor lo que Dios hace. Amén. Alabanzas al Todopoderoso. Gloria a Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de Sinaí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. Aquí están los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, ¿por qué? Porque Israel salía de un pueblo idólatra, de Egipto. Y ya sabéis, el mundo, todo el mundo tiene imágenes, ¿sí o no? Todo el mundo adora cosas. Y lo primero que dice Dios, no te harás imagen delante de mí. Escuchadme, hermanos. Esto se lo he escuchado a un teólogo muy bueno que le llaman Rubén Cabrera, que dice, lo más importante de una persona es la manera que percibe o concibe nuestra perspectiva de Dios. Repito, lo más importante de una persona es la manera que percibe y concibe a Dios. Nuestra perspectiva de Dios tiene repercusiones cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con los demás. Amén. Es importante cómo percibes, entiendes lo que Dios te dice. Y este hermano dice que lo más importante es cómo concebimos y percibimos las cosas de Dios. Porque nuestra perspectiva que tengamos de las cosas de Dios van a influir, van a repercutir en nuestra relación con Dios y con los demás. Amén. La más mínima desviación de la palabra te desvía de Dios. La más mínima desviación, hermanos, de la palabra te desvía de Dios. Por eso Pablo y grandes hombres de Dios hablaron de lo importante que era la sana doctrina. La más mínima desviación de la revelación de Dios, de las Escrituras, hace a un Dios imaginario,
Es que a veces, hermanos, tenemos en nuestra mente, hemos fabricado y hemos pensado cómo es Dios, cómo sería Dios. Y en mi mente me he liado a pensar cómo sería Dios y cómo es Dios. Y según mi idea, a esas ideas que yo me he formado y me he forjado, hermano Adonai, me consagro y me esfuerzo. Claro. Y ahora me entero que me he esforzado por ser fiel a ideas que no son de Dios ni que es Dios. Lo primero que debo saber si estoy adorando al Dios auténtico Claro. o al Dios que no es auténtico. Leemos en Oseas. Puedes tú leerlo. Oseas está cerca de Daniel. Ya lo tengo yo. Oseas. Os daros cuenta lo que dice Oseas. No, pero antes de ir a Oseas, perdón, me he saltado algo importante. ¿Sabéis que cuando el pueblo os he dicho que respondió y dijo, haremos lo que Dios ha dicho, ¿no? Amén. Éxodo capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que a Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sabes cuánto tardaron? 40 días. Dios mío. Después de esa manifestación que os acabo de contar, que Dios bajó del monte, que el monte Sinaí tembló, que Dios habló con voz audible y que el pueblo respondió emocionado, todo lo que ha dicho Dios, ¿lo haremos? A los 40 días cogieron a Aarón. Se marchó Moisés al monte a tener contacto con Dios y faltó 40 días. Aarón, haznos un becerro. O sea, esa fidelidad duró 40 días. Dios mío. Hermanos, ante estos datos me quedo sorprendido de lo que es el hombre. ¿Sabéis lo que es que una nación escuche la voz audible entera? Porque una cosa es que la escuches tú, Emilio, solo. Una nación entera, unida, reunida, a las faldas de un monte, ve las manifestaciones de Dios y escucha la voz audible de Dios. Y a los 40 días se hacen un becerro. Eso duró la fidelidad, la integridad del pueblo de Israel. Quebrantaron el segundo mandamiento. No darás imagen. Parece ser que el primero y el segundo son iguales, no son iguales. En el primero dice, no tendrás dioses ajenos. Por ejemplo, no tendré al dios ídolos de ahí de los pueblos, la Macarena, San Cristóbal, no tendrás dioses ajenos. Eso es el primero. Y el segundo es, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. O sea, y a veces nosotros, por nuestras ideas, por nuestros conceptos, por nuestra cultura, por nuestra tradición, formamos ideas, formamos conceptos, Emilio, y ante esas ideas y esos conceptos somos fieles y nos doblegamos. Y resulta que ese no es Dios, Emilio. Ese no es el Dios de la Biblia. Es tu Dios o es mi Dios. Pero aquí estamos buscando a Jehová Dios, al auténtico Dios. Los demás no son dioses. Entonces no solamente te prohíbe no tendrás dioses ajenos, sino que te prohíbe que no te imagines. O sea, está prohibido imaginarse. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, hermanos. Amén. No te puedes imaginar nada. Es que a veces nos hemos imaginado ideas, conceptos, por metodologías, por tradiciones, por costumbres, por un sinfín que podíamos hablar largo y tendido, ¿eh? Pero tampoco es eso lo que yo quiero esta tarde. Quiero daros una introducción normalmente, a decirte, ¿te estás formando tú
¿En tu mente tienes los conceptos bíblicos que dice la Biblia o en tu mente tienes lo que tú piensas? O en tu mente está lo que te interesa, lo que te conviene. O en tu mente está, o en mi mente está lo que me es más cómodo, más confortable. Por eso dice Dios, primero, no tendrás dioses ajenos y no te harás imágenes. Y a veces tenemos dioses imaginarios. Es que Dios esto, pero es un producto de tu imaginación. Pero las ideas que tienes de Dios, ¿de dónde nacen? A ver, ¿dónde lo pone? ¿Dónde está escrito? Y tú dices, pues no lo sé, las he oído. O sea, que ni te has molestado en estudiarlas, en indagarlas, en buscarlas. ¿Te das cuenta el detalle? Entonces, de la manera que concebimos y percibimos las cosas de Dios, van a afectar a nuestra relación con Dios y con los demás. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo. Pero le dijo, pero hazme un tabernáculo de esta madera, ¿eh? Ahora va Moisés y se pone a hacer el tabernáculo. Pero si no lo hace de la madera que Dios le dijo de acacia, ya está en desobediencia. No, yo estoy en obediencia. Estoy haciendo el tabernáculo. Pero estás haciendo el tabernáculo con una madera que Dios no te ha mandado hacerlo. Y tú estás emocionado que estás haciendo el tabernáculo, pero repito, Dios le dijo a Moisés, hazme el tabernáculo de esta medida. Y Moisés, cuando hizo el tabernáculo, tuvo que respetar, Emilio, las medidas, el diseño, la altura, la largura, la profundidad, la calidad de cada mueble. Hay que hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. Amén. Amén. Concluyendo. Entonces, en Oseas, ahora vamos a Oseas 4:6. ¿Lo tienes? Sí. 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo es eso? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si alguno tenía conocimiento en la tierra, era Israel. No. Porque fue al pueblo que se le dio la ley. ¿Y cómo es que dice que no tenían conocimiento? Porque una cosa es saber cosas de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Muy bueno. Yo por la tele, he visto en la televisión y conozco al presidente ruso, a ese que es tan buena persona. Digo, ese es Putin. Y por la televisión, a veces he visto al presidente de España. Y por la televisión he visto al rey de España. Entonces yo sé cosas de esa persona porque soy informado en los telediarios. Sé cosas de ellos, pero no los conozco. Y yo veo a mucha gente, y hay cuidado con esta piedra que no voy a entrar en mucho, corremos un peligro enorme, repito y recalco, corremos un peligro enorme de saber muchas cosas de Dios y no tener conocimiento de Dios. Podíamos ahí hablar la palabra hebrea, pero yo para no liarme voy a hacerlo muy sencillito. En la cultura hebrea, ¿qué significa conocer? Porque yo podía ahora mismo, no porque sepa hermanos, tengo en casa y guardado en la habitación un diccionario que me regalaron de griego y hebreo. Miro al diccionario, dedico una hora o media hora, 20 minutos y te digo lo que significa en hebreo y en griego, no porque lo sepa, porque tengo un diccionario. Pero te voy a liar y no te quiero liar. Dice la escritura, y Adán conoció a su mujer. ¿Qué es conocer? Es que no la conocía Adán a su mujer. Sí. Que no había tenido intimidad con ella. La palabra conocer habla de relación. Y David, cuando era viejo, tenía frío y le pusieron a una mujer virgen para que la abrazase y le dase calor. ¿No dice eso la Biblia? Dice, pero no la conoció. ¿Qué se refiere? Pido disculpas, hermanos. No estuvo con ella.
sea, la palabra conocer en el concepto y en la cultura judía es relación, comunión, intimidad. Claro. Y yo te pregunto, no te estoy preguntando si sabes muchas cosas de Dios, no. Si conoces a Dios. Gloria a Dios. Porque los que saben mucho de Dios, los que saben muchas cosas de Dios y no conocen a Dios, sea yo el machaco, sea otro, no iremos al cielo. Amén. Porque Dios nos dirá, apartaos de mí, no os conozco. Aleluya. Y les daré datos. ¿Cómo que no me conoces? Si yo prediqué en tal día. Sí, predicabas cosas de mí, pero tú nunca me has conocido a mí. ¡Qué desgracia, hermanos! Que un predicador nos tiremos 20 años o 30 años predicando, hablando de Dios, y que me diga Dios, no, machaco, sabías cosas de mí, pero tú nunca me has conocido a mí. Y entonces entendemos el texto de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, relación, intimidad, comunión, responsabilidad de lo que yo le mandaba. Amén. Amén. Entonces Dios nos ayude a coger conocimiento de Dios. Eso es muy importante. Mirad, hay un texto en Romanos, coge Romanos y luego no dejes Oseas de la mano. Romanos 10, 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En esa traducción dice, yo les doy testimonio. En las Américas dice, Israel, a favor de Israel dice, Israel tenía conocimiento de Dios, pero celo de Dios, a favor de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios. Aleluya. Tenían celo, anhelos, deseos, sí o no, pero no conforme al conocimiento de Dios. Es un peligro, ¿eh? Romanos capítulo 10, versículo 2. Tener celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Ahí está, sí, en Romanos capítulo 10. En las Américas, lo tengo ya apuntado. Adonai, que no hay prisa. Vamos a intentar hoy estudiar este tema porque hay mucho tema y no se preocupe que de un rato paro y otro día seguimos porque estamos dando la introducción del tema, realmente, no estamos entrando en ningún tema. Amén. Romanos 10:2. Está marcado, me parece. Sí. ¿Qué dice? Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Pablo dice, hablo a favor de ellos, hablo a favor de ellos, no en contra, a favor, que tienen celo de Dios, de Dios, de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios. Que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios. ¿Y eso a qué le llevó? Que a la segunda persona de la Trinidad decir, crucifícale. Y rechazar a Cristo. Y Pablo dice que habla a favor de ellos, que tenían celo de Dios. Y que el celo que tenían, que era de Dios. O sea, que no estoy discutiendo contigo, que tú el celo y el anhelo que tienes es de Dios. No. Puede ser de Dios, y aplaudo tu celo. El celo, el anhelo que tienes es de Dios, es de Dios, es de Dios, pero no es conforme al conocimiento bíblico, no es conforme a Dios. De tal manera que el pueblo que da la vida por el Dios Padre mandó crucificar al Dios Hijo. Un judío auténtico, Emilio, da la vida por Jehová Dios, por el Dios Padre. Y ese que da la vida por el Dios Padre, Emilio, manda crucificar al Dios Hijo, ¿sí o no? Amén. O sea que no basta y no es suficiente que tu celo sea de Dios. Es necesario. Que el celo sea de Dios es necesario, pero no suficiente. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Entendido? Amén. Eso lo dice Pablo.
el apóstol de los gentiles, alabando al pueblo judío. Y dijo, y hablo a favor de ellos. ¿Qué hablas a favor de ellos, Pablo? Que el celo que tienen es de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios. Ahí se podía hablar largo y tendido, también, ¿verdad, hermanos? Sí. Pero ya te he dicho, esa es una introducción, hay que seguir. Amén. Vamos a ver ahora Salmos 55, 8 y 9, unos versículos que casi todo el mundo los ha escuchado, pero poca gente los ha pensado. Parece ser que pensar es pecar. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso No, de la Esos tempestad. son los salmos. No, Isaías 55, Ah, Isaías, me hermano. habías dicho, vale, perdón. No pasa nada. Estamos aquí. El 8. Y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ya está, primera palabra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aclaremos. De entrada. O sea, la manera que yo pienso, dice Dios, Emilio, no es la manera que tú piensas. Vamos a aclararnos, ¿eh? Es lo que te debes enterar. ¿De qué me tengo que enterar? Que Dios te dice lo que tú piensas, yo no lo pienso. Y lo que yo pienso no es lo que tú piensas. Y lo repetimos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Claro, como el pensamiento que tienes no es conforme mi pensamiento, pues tus caminos tampoco guardan armonía con mis caminos. Porque tú caminas conforme tus pensamientos y yo camino conforme mis pensamientos. Amén. Pero al estar confundido el pensamiento, está confundido el camino. Al estar confundido el concepto y el criterio, por eso lo mejor que hay que hacer, o lo primero, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y lo que estamos haciendo, aleluya y aleluya, y sentir, y sentir, y sentir, déjame en paz de sentir ahora. Cambia tu manera de pensar Gloria. para que cambies tu manera de vivir. Amén. Gloria a Y Dios. mientras yo no cambie mi manera de pensar, no voy a cambiar mi manera de vivir. Claro. Y Dios me ha dicho, no el hombre, mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos son como tus caminos. Y ahora pone una frase tremenda. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que vuestros caminos y vuestros pensamientos. Aleluya. Yo soy finito y él es infinito. Amén. La distancia que hay de un finito a un infinito. Dios es infinito y yo soy finito. Ser infinito es que no tiene límites. Ser infinito es que no tiene límites. La finitud de Dios es un atributo. Dios es infinito. Y me dice, queda claro, ¿eh? ¿Qué queda claro? Es que es importante. Este versículo se ha citado mucho. Mucho, y monte. Pero es que me ha dicho Dios a mí, ven para acá, ven para acá. ¿Qué quieres, Padre? ¿Qué quieres? Quiero que te enteres que tus pensamientos no son mis pensamientos. Y a consecuencia que tus pensamientos no son mis pensamientos, pues tus caminos no pueden ser mis caminos. Amén. Bueno, pues voy a ver. No vas a ver. ¿Sabes qué distancia hay entre lo que tú piensas y lo que pienso yo? Pues de aquí a Tordesillas. No, ¿qué va? Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a En Dios. otras palabras, qué bajos son nuestros pensamientos en proporción a la altura de sus pensamientos. Gloria. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Ahora leemos
Osea 11:9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Amén. Coge 1 de Samuel. Porque yo soy Dios y no hombre. Lo primero que te debes enterar, y enterarme yo, claro, es que Dios no es un superhombre. Es que Dios no es hombre. Es que a veces nos imaginamos a Dios como un Superman. Dios es un hombre muy grande y yo soy un hombre muy pequeño. Dios es un hombre muy fuerte y yo soy un hombre... No, es más que eso. Y Dios dice, yo no soy hombre. O sea, que estás tratando con una persona que no es un hombre. Y según piensas, y según hablas, y según caminas, y según las confianzas que te tomas, estás pensando que yo soy un compadre tuyo, de los compadres que tienes en Valladolid. ¡No! Yo soy Dios y no soy hombre. Aleluya. Y creo que ya es hora que te enteres, después que llevas 50 años en el culto, yo creo que ya es hora que te enteres. ¿Y de qué me tengo que enterar, machaco? Pues que Dios no es hombre, que Dios es Dios. Amén. Y entonces hay una diferencia abismal. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es inmutable, no cambia. Dios es hacer. ¿Y qué significa? Que Él es independiente, que su existencia a nadie se la debe, sino a su misma persona. Él siempre ha existido porque Él es eterno. Amén. Te das dando cuenta de la grandeza de Dios. Vamos a usar otro versículo. Samuel 15:29. Antes de estar. Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Cuidado la frase que tira ahí. El que es la gloria de Israel no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que lo habitual en un hombre es que miente y se arrepienta. Y él ni miente ni se arrepiente. Vamos a comprobarlo con otro texto. Números 23:19. Santos Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta. O sea, entonces, ¿por qué tiene Dios a los hombres? A ver, coge la palabra. Despacito. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pues hermanos, que no quiero hablar demasiado, que quiero dar el tema. Si hay un problemica y diciendo un cachico mentira no te quitan la paga, pues echas el cacho mentira. ¿No ves? Pues ya eres un mentiroso. Y si hay un problema y por evitar una cosica echas otro par de mentiras, porque a la señora en el mercado se prueba la cazadora, que veis que le queda pequeña, que lo veis que le queda pequeña. Qué bien le está a usted. ¿Cómo que le está bien? Me dan ganas de acercar y decir, hermano Emilio, ¿por qué le mientes a la señora? Si le queda mal a la señora, le queda muy mal, señora. Le queda muy mal, le queda pequeña. Dígale que otro día vendrá y que le traiga 2 tallas menos porque no la puede gastar porque le está pequeña. Pero tú, como lo que pretendes es venderla a toda costa, le has echado 20 mentiras por una simple cazadora por ganarte 10 euros. Uno ha mentido por 10 euros. El otro va conduciendo y ve un sedal al paso. Lo ve, pero no hace caso y lo pasa. Va a la policía y le para. Oiga, y dice, ay, perdón usted, no lo he visto. Mentira, lo he visto. Si le llevamos todo el día mintiendo. Por eso Dios, ahora entenderás por qué dice Dios, yo no soy hombre para que mienta.
Madre mía, entiende esa palabra, ¿eh? En una palabra más nuestra, más llana. Es como una familia que lleva fama que son mentirosos y dice, oye, que yo no soy de los fulanos para que mienta. Por la fama que lleva esos fulanos de que no dicen una verdad en la vida. Pues Dios dice, yo no soy hombre para que mienta. ¿Sabe qué me está diciendo? Yo no soy tan embustero como tú, machaco. ¿Quién no ha mentido alguna vez en algún negocio? Amén. Esta partida, mira usted, esta partida, si no vale nada, mire usted. Y ahora dice toda la mujer, ay, ya ve la partida, qué buena chinela. Que no vale nada, mire usted, si vale lo duro, y le quito aquí la porquería que tiene. Y ahora, a tu hijo al agua, ay, qué partida, ay, cómo me la dejo, hacemos el año. Tanto le has dicho al amigo que te lo ha creído el amigo. Pues, ¿qué me das? Pues, ¿qué le voy a dar? Pues le quito esta porquería y le voy a dar estos 20.000 duros. Y dice todo, a tu hijo, vale más de 1.000.000 de pesetas la partida. Pero no vale nada, pero bueno. Le has dicho 3 veces al amigo que no vale nada, que es mentira la partida. Le has dicho que es porquería. Le has dicho que le quita la porquería. Y a tu hijo le has dicho que es una gran partida. Que habéis gozado, que habéis hecho el invierno. Y tu hijo lo quiere llevar al culto. Y está contigo escuchándote mentir al negocio, mintiendo en la fábrica al vecino que has comprado. Repito, Jehová dijo, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Amén. Yo todos los días me estoy arrepintiendo, Y yo. pero Dios no se arrepiente nunca, porque no tiene necesidad. Aleluya. Una de las cosas que pienso del cielo más bonitas, hermanos, os las voy a contar. Las he contado muchas veces, pero no sé por qué en YouTube no la he contado. Una de las cosas que más me van a agradar por fe y por gracia y por misericordia y por los méritos de Cristo, que declaro, Amén. cuando esté en el cielo, una de las cosas que voy a disfrutar es que allí quitaré la palabra perdóname y solamente diré gracias por estar aquí. Gloria a Dios. Pero mientras esté en esta tierra, señores, por la mañana pido perdón, por la tarde pido perdón, por la noche pido perdón y llevo toda mi santa vida pidiendo perdón. Y encima no lo hago por rutina, lo hago por necesidad. Claro. Voy a citar otro par de versículos y lo dejaremos, que ya llevamos tiempo. Vamos a ver, es que y no hemos empezado todavía con la Salmos 50-21. Salmos. Sí, 50-21. Gracias, Padre. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Bendito sea Dios. Dios te ve y Dios me ve. Y Dios no te avergüenza en público, pero te dice en tu conciencia, ¿pensabas que yo era como tú? ¿En que me he callado? No, Señor. Yo soy un sinvergüenza y tú eres un caballero. Y vengo de rodillas a pedirte perdón. Amén. Y te doy gracias por haberte callado, porque tenías fuerza y argumentos para haberme avergonzado en público. Y tú has sido tan condescendiente, tan maravilloso que te has callado. Y aquí de rodillas tu espíritu me ha iluminado y me ha visto y me ha hecho ver mi pecado. Y haciéndome ver mi pecado, lo confieso. Reconozco que he pecado contra ti. Contra ti he pecado, Señor. Contra Jehová he pecado. Y Dios dice, pensabas que yo era como tú, porque he callado. Si Dios contase toda tu vida, ¿quién te aceptaría? Nadie. Si Dios contase toda mi vida, ¿quién me aceptaría? Nadie. ¿Te das cuenta? Él ha callado
pero te dice, pero me he callado, pero yo no soy como tú, ¿eh? No confundamos los términos. Por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es necesaria. Emilio, por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es necesaria. Amén. Y por ser Dios lo único suficiente, ninguna cosa es necesaria. ¿Te das cuenta? Las he notado aquí, esas frases, pensándolas, y las repito. Por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es necesaria. Y por ser Dios lo único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria. Eso es la seidad de Dios. El Dios que no nos necesita. Eso que van diciendo ignorantemente y noblemente, por cierto, no con mala fe, hermanos, noblemente, ¿eh? Y que Dios bendiga a mis hermanos. Eso que dicen que Dios nos necesita, no. Dios no nos necesita, a nadie. Claro. Dios es un ser cuya existencia está basada en sí mismo. Es independiente, infinito y eterno. Dios mismo nos enseña cómo es y cómo debemos pensar en Él. Que Dios os bendiga. Y hemos hablado de la mitad de la introducción del tema. Amén. Amén.